A ver, chicos, vamos a continuar. Seguimos con el tema de la expansión europea. Nos faltan dos temas nomás. A ver, hasta ahí. Chicos, ¿están ahí? Pregunto para poder continuar. ¿Seguimos? ¿Están ahí, chicos, para poder continuar? ¿Ya volvieron de su recesito? Muy bien, Ángela, ¿eh? Comenzamos. Entre el siglo XV y el siglo XVII, distintos países de Europa se van a lanzar a explorar el Océano Atlántico, océano que hasta ese momento era desconocida por la población de Occidente. Si nosotros vemos este mapa, el Océano Atlántico era llamado el Mar Tenebroso por su desconocimiento. Sin embargo, dos países se van a aventurar a explorar dicho mar, Portugal y España. Estos dos países se lanzan a este océano descubriendo áreas del mundo que la población de Europa desconocía por completo. ¿Qué áreas del mundo van a descubrir? Se descubrirá, por ejemplo, la zona sur de África, se descubrirán nuevas islas en el Océano Atlántico, pero el descubrimiento más grande fue el Nuevo Mundo, un nuevo continente que viene a ser América. Así que la era de los descubrimientos es la era de las grandes exploraciones geográficas iniciadas por Portugal y España entre los siglos XV y XVI. Ya en el siglo XVII son otros países los que continúan las exploraciones, como lo son Inglaterra y Francia. Sin embargo, no se van a contentar únicamente con explorar el mundo, van a fundar colonias, van a llevar el colonialismo y van a generar dominio político y militar sobre otros pueblos. A este tema, llamada Era de los Descubrimientos, también conocido como expansión europea, ¿sí? Es el tema que permite explicar el origen del dominio de Occidente sobre el mundo. Este tema, recuerda, la era de los descubrimientos también es llamado la expansión europea. Listo. Esa fue la definición. ¿eh? Pregunto, ¿hasta ahí se entendió? ¿Se entendió lo que es la definición? Te preguntan qué países iniciaron estas exploraciones, Portugal y España. ¿Qué es la era de los descubrimientos? La era de las grandes exploraciones geográficas, que permitió la expansión de Europa por el mundo, fundando imperios coloniales. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Pregunto, ¿todo está claro? ¿Todo está claro hasta ahí? Verifiquen, por favor, para ver si estamos comprendiendo, ¿no? Chicos, ¿están ahí? ¿Se está entendiendo esto? Por favor, verifiquen si es que estamos comprendiendo. Bueno, está Ángela nomás, me parece. Parece que Ángela nomás está escuchándolo. Ya, muy bien. Bueno, ahí está Helen, ahí está ya. Pero ¿por qué explorar el Atlántico? Que les dio el espíritu de aventura en esa época, ¿no? El Atlántico fue explorado porque el mar que conectaba Occidente con Oriente, el mar Mediterráneo, fue bloqueada por la expansión turca. Los turcos otomanos se habían apoderado del Mediterráneo oriental, bloqueando el paso de las embarcaciones europeas. El suceso que marcó el bloqueo del Mediterráneo fue la toma de Constantinopla en el año de 1453. La toma de Constantinopla marcó el fin del Imperio bizantino. Constantinopla dejó de existir y se convierte en una ciudad turca llamada Estambul. Repito, Constantinopla deja de existir y se convierte en una ciudad turca llamada Estambul. Debes saber que el tránsito de los productos que venían de Oriente y que venían por destino Occidente se paraliza, especialmente las especias, una planta muy cotizada, es decir, plantas muy cotizadas que venían de la India, pimienta negra, canela, nuez moscada, comino, azafrán, entre otras, venían de la lejana India
y este producto altamente cotizado deja de ingresar. Bueno, sí va a seguir ingresando debido al llamado monopolio italiano. Los italianos hacen un pacto con los turcos y a través del pago de impuestos, contribuciones, ellos pueden ingresar al Mediterráneo y Oriente llevando estos productos a Occidente a través de un monopolio. Escriban, por favor, te voy a estar leyendo. Si hay monopolio, el precio de las especias va a ser bajo o alto. ¿Tú qué responderías? ¿Tú qué responderías? Claro, va a ser alto. Un rato voy a apagar mi celular que están llamando. Voy a apagar ya para que no nos moleste. Ay, ay, ay. Ya está, chicos. Lo puse en modo avión para que no moleste. Muy bien, sigamos. Disculpen. Sigamos. Debes saber que Portugal y España no podían asumir el precio de las especies. Son dos países ganaderos, producen carne, requieren muchas especies. Así que comienzan a explorar el océano Atlántico buscando una nueva ruta hacia la India, una nueva ruta hacia el lejano oriente. Así que la primera causa para la era de las exploraciones fue la búsqueda de nuevas rutas comerciales oriente, específicamente hacia la India, la cuna de las especies. Y si buscaron nuevas rutas fue por el bloqueo del Mediterráneo generada por la invasión otomana. Pero ahora viene otra pregunta, ¿por qué Portugal y España? ¿Por qué no otros países? Si te fijas, Portugal y España tienen una ventaja. Se encuentran en la península ibérica de cara al océano Atlántico. Son los países más cercanos al Atlántico en Europa. Aparte de esta ventaja geográfica, tienen una ventaja política. Están desarrollando una nueva forma de gobierno llamada monarquía autoritaria. En esta forma de gobierno, el poder se concentra ya no en los señores feudales, sino en los reyes, a lo que se le denomina centralismo. Repito, en la monarquía autoritaria, los reyes fortalecen su poder, los señores feudales empiezan a ser subordinados, sometidos a la monarquía, y se comienza a concentrar el poder en una figura, en este caso los reyes. Se pone fin a los conflictos que los señores feudales desarrollaban entre sí. Estos son sometidos y por lo tanto hay un gobierno ordenado, estable y autoritario. Hay estabilidad porque los señores feudales están controlados por el poder de una monarquía fuerte. Sus conflictos internos han llegado a su fin y por lo tanto hay estabilidad política. Pregunto, tú tienes que acompañarme y tratar de deducir, practicando tus preguntas de eco. Si hay estabilidad política y un gobierno de orden interno por una monarquía fuerte, pregunto, ¿qué pasa con la economía? ¿Decae o prospera? Si hay orden interno y se ponen fin a los conflictos, ¿qué pasa con la economía? Pregunto, ¿decae o prospera? ¿Tú qué marcarías en caso de ser una pregunta de eco? Dime, hijo, te leo, te leo. ¿Tú qué marcarías? Muy bien, prospera, porque cuando hay orden interno y estabilidad política, la economía prospera. Y pregunto, si la economía prospera, atrae inversiones. Muchos judíos, griegos, muchos italianos van a la península ibérica a hacer negocios, a promover exploraciones. Cristóbal Colón era genovés, posiblemente italiano, que así en España está invirtiendo en la zona por la prosperidad de la península. A todo esto se le ha llamado el beneficio ibérico. España tiene ventajas geográficas, políticas y también económicas, porque esta prosperidad atrae la inversión.
y es así como se obtiene fondo para las exploraciones. Ya está. Ahora vamos a las ventajas en cuanto a la inventiva. En esta época se mejoran ciertos artefactos que permiten la navegación en alta mar, la brújula, el astrolabio, y aparecen nuevos tipos de embarcaciones llamadas las carabelas. Las carabelas tienen por ventajas tener un casco fuerte, un castillo de proa, y tener un timón y un sistema de velas bastante eficiente que te permite navegar por las aguas turbulentas del Atlántico. Así que, hijo mío, estos navíos de nueva generación como las carabelas, los naos, las carracas, permiten embarcaciones bastante poderosas. Ya está. Una vez que hemos comprendido esto, ahora pasaríamos rápidamente a explicar el origen de las exploraciones. Los portugueses van a plantear lo siguiente. Los portugueses consideran que la mejor forma de llegar a la India es bordeando África, bordeando el continente africano, navegando por el sur para llegar a la India. El hombre que impulsó las exploraciones portuguesas fue el infante Enrique el Navegante. El infante es el hermano del rey. ¿eh? Este miembro de la familia real, Enrique el Navegante, crea una escuela para impulsar las exploraciones navales, conocida como la Escuela Náutica de Sagres. La famosa Escuela Náutica de Sagres fue el centro de investigaciones náuticas que permitió a los portugueses lanzarse a la mar y buscar nuevas rutas en el Océano Atlántico. Los portugueses van a navegar hacia el sur, hacia el Atlántico, teniendo tres grandes exploradores. ¿Cómo se llamó el navegante que llegó aquí, al extremo sur de África? Bartolomé Díaz, van a recordar eso, Bartolomé Díaz llegó al extremo sur de África, al cabo de las tormentas. ¿Cómo se llamó el navegante portugués que hizo el primer viaje directo hacia la India? Vasco da Gama hace este viaje asombroso hacia la India. Claro que sí. Vasco da Gama no es el descubridor de la India ya era conocida por los europeos desde la antigüedad. Recordemos que Alejandro Magno llegó a la India, pero lo que está haciendo Vasco da Gama es crear la nueva ruta comercial que conecta India con Portugal, establecer la nueva ruta de las especies. Esa es la importancia de Vasco da Gama. Luego, un navegante portugués llega a la costa oriental de América del Sur. Este navegante se llamaba Pedro Álvarez de Cabral, y Cabral reclama todo esto para Portugal, naciendo el territorio de Brasil, antes llamado Cabralia. Menos mal que cambió de nombre, porque sonaría raro que el pentacampeón del mundo en el fútbol sean los cabrialenses, sonaría raro, ¿eh? Muy bien, ahí está. Cabralia se convierte en Brasil y así nace el Imperio Portugués, cuya fuente económica se basó en el monopolio de las especias y en la trata de esclavos de África. Listo, chicos, ¿se comprendió Portugal? ¿Puedo pasar a España? Pregunto, ¿se comprendió esto de Portugal? Muy bien, Angelita. ¿Quién más comprendió, por favor? ¿Quién más se entrega el conocimiento? Bien, Germán, no solamente eso, Inglaterra estaba desgastada por la guerra de los 100 años y estaba en guerra civil. Inglaterra estaba en una guerra civil horrible, llamada la Guerra de las Dos Rosas. Y la Guerra de las Dos Rosas fue el conflicto que estaba desgastando este país. O sea, Inglaterra estaba en guerra civil. ¿Se entendió, Germán? ¿Se entendió, hijo? Muy bien. Pasemos a las exploraciones españolas. A ver, chicos, los demás. ¿Quiénes son los demás? Hay un montón de gente en este salón. A ver, todos están entendiendo, ¿no? No solamente Ángela y Germán. ¿Podemos seguir? ¿Vamos bien? Muy bien, Clarita. Clarita dice, todo está clarita, dice Clarita.
Muy bien, sigamos. Exploraciones españolas. España es un país que nace en el siglo XV de la unión de dos coronas. España nace de la unión de Castilla y Aragón. Debes saber que Castilla y Aragón se unieron por el matrimonio entre sus monarcas. Isabel de Castilla se casa con Fernando de Aragón y producto de esta unión surge España. España nace del matrimonio entre la reina de Castilla y el príncipe de Aragón. España nace de la unión de Aragón y Castilla. Los españoles católicos buscaban votar a los musulmanes de su país. Tú sabes que los árabes llegaron a España allá en el siglo VII y los españoles quieren expulsarlos, comenzando la famosa guerra de reconquista cristiana. Esta reconquista se logró en el año de 1492, cuando estos reyes logran tomar el último reino árabe en España, el último bastión musulmán en España, que se conoce como el reino de Granada. Granada. Con la toma de Granada se logró expulsar a los musulmanes y España está unificada. Fue en esta coyuntura de guerra que aparece Cristóbal Colón. No se sabe dónde nació ciertamente, hay muchas teorías. La más aceptada es que es veneciano, pero hay otras que dicen que es portugués, griego, incluso hay una teoría que dice que fue judío, ¿eh? Pero bueno, la teoría italiana es la más aceptada. Colón propone a los reyes católicos navegar por Occidente y llegar a la India por Oriente. Es decir, navegar por Occidente, darle la vuelta al mundo, una circunnavegación, y llegar a la India por Oriente. Esa es la ruta de Colón. Colón no tenía ni idea de las verdaderas dimensiones de la Tierra y no sabía que existía un nuevo mundo entre Europa y Asia. Y Colón obtuvo un permiso. El permiso se llamó la Capitulación de Santa Fe, firmada en 1492. Y con ese permiso, Colón sale en 4 viajes. Los viajes de Colón es un tema que vamos a desarrollar de manera bien profunda en Historia del Perú, que ya es la siguiente semana. Pero te voy contando que su primer viaje partió del puerto de Palos, llegó a las Islas Canarias, de ahí hacia Occidente, llegando al Caribe, descubriendo las Bahamas, Cuba, Haití, para regresar a Europa. Si te preguntan cuál fue la primera área descubierta por Colón en América, el Caribe, ciertamente. Colón tuvo 4 viajes, pero estuvo convencido que había llegado a Asia. Es más, llamó a este territorio la India Occidental y a los nativos de la zona indios. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a Asia, pero no fue así. El hombre que advirtió de que las tierras descubiertas por Colón eran un nuevo mundo es el navegante Américo Vespucio, el descubridor intelectual de nuestro continente. De ahí el nombre, América. Si te preguntan en tu examen cuáles son las bases del imperio hispano que explotaba España, España en sus colonias de América, México y Perú, básicamente, explotaba metales preciosos y el monopolio con las colonias. Las colonias americanas eran un enorme mercado para la producción española, eran un mercado para la producción ibérica, el monopolio con sus colonias. Muy bien. Sin embargo, España contrata a un navegante portugués llamado Fernando de Magallanes para que busque un paso del Océano Atlántico al Pacífico. Magallanes encontró este paso en Chile. Ahí está el estrecho de Magallanes y se metió al Océano Atlántico llegando hasta las Filipinas, donde finalmente encuentra la muerte peleando con los nativos. El hombre que reemplazó a Magallanes fue Juan Sebastián Elcano, que continuó el viaje hasta Europa. A esta travesía de darle la vuelta al mundo se le llama circunnavegación. Fue iniciada por Magallanes y terminada por Elcano.
La pregunta, ¿por qué fue importante este viaje? Porque demostró de forma empírica, de forma experimental, por así decirlo, la esfericidad de la Tierra, la esfericidad terrestre. ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien? Pregunto, ¿se va comprendiendo todo? ¿Vamos bien? Vamos, vamos. ¿Estamos comprendiendo? Muy bien, Helen. Muy bien, Ángela. Gracias, Axel, por la verificación. Sin embargo, Portugal y España comenzaron una controversia. ¿Cómo delimitar sus áreas de exploración? Los españoles propusieron que el Papa se convierta en el árbitro y fue el Papa Julio II quien a través de una bula estableció la siguiente demarcación. Desde la isla Cabo Verde contamos 370 leguas a occidente y creamos una línea divisoria. Todo lo descubierto al oriente de esta línea es dominio portugués, o sea, zona de exploración portuguesa, y lo descubierto al occidente es la zona de exploración española. A esta línea que demarcó la zona de exploración se le llamó el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la era de los descubrimientos? Surgen los imperios coloniales de ultramar, el hispano, el español, el lusitano, el portugués. Sus colonias estaban cruzando los océanos, de ahí el nombre, Imperio Colonial de Ultramar. El océano Atlántico se convierte en la zona que comienza a concentrar el tráfico del mundo. El mar Mediterráneo pierde importancia y todos los capitales se desplazan al comercio con las colonias, es decir, el océano Atlántico. En el plano social, los españoles y portugueses van a introducir una serie de epidemias que van a diezmar masivamente a la población nativa de América. Van a introducir la peste bubónica, sarampión, viruela, entre otras enfermedades, que van a generar un colapso demográfico, la muerte de millones de nativos. Los nativos americanos no hemos metido enfermedades a los españoles, sí. A ver, ¿qué enfermedades americanas fueron introducidas a Europa? Hijo mío, una empieza con M, malaria, y otra empieza con S, sífilis. Sí, la sífilis es americana, orgullo de América. Y la sífilis se introdujo a Europa. Por otro lado, los españoles van a introducir a la población africana y se va a dar una mezcla de razas entre la población nativa, los africanos y los europeos, surgiendo así la mezcla racial, el mestizaje. Todos somos producto de este mestizaje. Por otro lado, surge en el plano económico una nueva doctrina basada en el monopolio y en la concentración de metales. Se va a llamar el mercantilismo. De eso voy a hablar bien en historia. El Perú, el mercantilismo es la doctrina económica impuesta por los europeos basado en la concentración de metales, el monopolio y el intervencionismo estatal. Culturalmente, la cultura occidental, la cultura europea, se expande. El castellano se impone en América, nos imponen su fe, el cristianismo, y se da la aculturación de la población nativa, es decir, la expansión de la cultura cristiana occidental. Ya está. Hijo mío, esas son las consecuencias. Ahora pasamos a nuestro último tema, que son los estados modernos, el absolutismo. Chicos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se entendió todo? Nos falta un tema, ¿eh? Acabamos todo. Ah, qué bonito es terminar las cosas a tiempo, ¿no? Tranquilos, con paciencia, normal. Listo. Pero hasta ahí, chicos, se entendió todo. Me imagino, ¿eh? Me imagino, ¿eh? Vamos bien, ¿no? Vamos a pasar ahora a los estados modernos. Si por ahí no entendiste algo,
ten la confianza de decir, profesor, retro. Claro. Y si por ahí tienes alguna pregunta, ya, retro de qué, del Linoir quiere una retro de las consecuencias, me imagino, que es lo último que expliqué. Te preguntan, Linor, consecuencia política, nacen los imperios coloniales. Consecuencia económica, surge el mercantilismo, una doctrina sustentada en la concentración de metales preciosos y el monopolio. El mar Mediterráneo pierde importancia y el comercio te traslada al océano Atlántico, al comercio con las colonias. La población nativa se muere por epidemias, se da la mezcla de razas en América y la cultura europea se impone sobre la población nativa americana. La aculturación, la expansión de la cultura occidental. Ahí está la retro que pidió Linoir sobre todas las consecuencias. Muy bien. Ahora pasamos a la formación de los estados modernos, y los estados modernos nacen del centralismo, de la concentración del poder en la figura del rey, anulando las soberanías feudales. Así que definamos qué es el absolutismo. El absolutismo es una forma de gobierno donde el poder se concentra en la figura del rey o soberano. Este rey no presenta límites a su autoridad, presenta una soberanía ilimitada. Así que la monarquía con soberanía sin límites es lo que llamamos monarquía absoluta. Debes saber de que este sistema de gobierno nace en Europa, en España en el siglo XVI, y en el siglo XVI la mayor potencia del mundo fue España, gobernada por la dinastía Habsburgo. Esta dinastía proviene de Austria y son llamados así los Austrias. Los Habsburgo van a llegar a su apogeo durante el reinado de dos monarcas extremadamente famosos, que los tenemos acá, Carlos I, también llamado Carlos V, y su hijo Felipe II. Ellos dos son los monarcas que convirtieron a España en la gran potencia del XVI. El absolutismo alcanza su apogeo en Francia en el siglo XVII, y la dinastía que llevó a Francia a su cenit y esplendor fue la dinastía de Borbón. El rey más representativo de esta dinastía fue Luis XIV de Borbón, llamado el Rey Sol. Él dijo una frase que se convierte en el lema o máxima del absolutismo: el Estado soy yo, el Estado soy yo. El lema que resume en esencia el espíritu de la monarquía absoluta. El absolutismo entra en decadencia en el siglo XVIII y será suprimido por la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las causas para que se desarrolle la monarquía absoluta? La primera causa fue la ruina de la nobleza feudal. Los señores feudales van a entrar en crisis en el siglo XIV. La crisis de la peste negra, que destruyó sus feudos, hizo que la tierra pierda rentabilidad y terminaron en la miseria. Pero a pesar de que los señores feudales estaban en crisis por la peste negra en el siglo XIV, un grupo social soportó mejor la crisis por su dinamismo. A ver, escriban, te creo, ¿qué grupo crees que por su dinamismo económico, dedicados al comercio, banca, industria, soportarán mejor la crisis? ¿Qué grupo crees que soportó mejor la crisis por su dinamismo? Vamos, escriban, chicos. Veamos si son capaces de responder. ¿Qué grupo económico soporta la crisis por su dinamismo, dedicado a las actividades mercantiles? Muy bien, Axel. Muy bien, Erika. ¿Y dónde viven los burgueses? En las ciudades. ¿Y qué quería la burguesía de estas ciudades? Privilegios comerciales, sobre todo autonomía. Queremos el derecho a gobernar nuestras propias ciudades. Señor monarca, queremos fueros, privilegios, queremos cartas de autonomía. Vamos a financiar sus ejércitos, vamos a darles préstamos
a cambio de que usted nos brinde estos privilegios políticos y comerciales. Y fue así como el rey, a cambio de privilegios, obtuvo préstamos y financiamiento burgués, y el poder del rey se fortaleció. El rey se hace fuerte. Y el rey invirtió esto en crear grandes ejércitos, ejércitos nacionales, no formados por nobles, sino por soldados asalariados, por gente del pueblo, pagados por el rey. Y con este ejército nacional y moderno, el rey sometió a los señores feudales que gobernaban sus territorios con demasiada autonomía. El rey sometió a los señores a través de la guerra. Después de vencerlos, concentró la autoridad en su única figura. ¿Cómo se llama eso? Centralismo. Después de someter a los señores, el rey decidió nombrarse cabeza del clero para limitar la influencia del Papa sobre sus territorios. El Papa siempre se metía en asuntos de Estado y el rey limitó la influencia de la Iglesia declarándose cabeza del clero, regalismo. Rey cabeza del clero, así como lo hizo Enrique VIII con su iglesia anglicana. Para poder gobernar ese territorio tan amplio, que alguna vez estuvo gobernada por nobles, el rey extiende la burocracia, coloca gobernadores, jueces, regidores, municipios, regimientos, para poder administrar sus amplios territorios. Y para justificar su excesiva autoridad, el rey sostiene que su gobierno proviene de Dios, que la monarquía gobierna por un derecho divino, que el rey representa a Dios en la tierra y que no debe dar cuentas a nadie de sus actos, solo a Dios. El providencialismo, que viene a ser la teoría del derecho divino. Una vez que manejas la teoría, debes saber que el teórico y defensor del derecho divino fue un obispo francés llamado Jacques Bossuet. En su obra llamado Tratado sobre la Historia Universal, Jacques Bossuet sostenía de que el rey es rey por derecho de Dios, pero el mayor defensor del absolutismo es Thomas Hobbes. Él en una obra llamada El Leviatán, sí, Leviatán es un nombre que tú habrás escuchado, es un monstruo bíblico el Leviatán. En Dota hay un giro llamado Leviatán. Bueno, los doteros sabrán a qué me refiero. Y debes saber que él sostiene, Thomas Hobbes, que antes de haber estado, el hombre vivía en completa libertad. El hombre era libre, pero vivía inseguro, porque los recursos son escasos y porque el hombre es malo por naturaleza. Él resumió la idea del hombre malo por naturaleza en la famosa frase, el hombre es el lobo del hombre. Lopus es hominis, lopus hominis. Ahí está. El hombre es el lobo del hombre. Y él sostenía de que como no había estado, y el hombre era malo, y los recursos son escasos, había un constante estado de guerra civil, donde la vida era miserable. ¿Qué hicieron los hombres para vivir seguros? Renunciaron a sus libertades y cedieron todos sus derechos a un rey, a un soberano que dirige el Estado. Thomas Hobbes decía que el Estado, o Leviatán, es un monstruo artificial creado por el hombre para vivir en paz. Él decía, ¿no? Su cabeza es el rey, su corazón es el gobierno, Leviatán, este monstruo, tiene el ejército como sus brazos, los tributos son su sangre, decía, el pueblo son sus piernas, las leyes sus articulaciones. Y Thomas Hobbes decía que el Estado es un monstruo que nos somete, pero lo necesitamos porque nos salva del peor de los males. ¿Y cuál es el peor de los males? La guerra civil. Así que lo mejor era ceder las libertades a un monarca fuerte. El Leviatán fue la obra que defendió de mejor manera la monarquía absoluta. Muy bien. Ahora pasemos a la monarquía española.
El primer Habsburgo que gobernó España fue Carlos I. Él a los 19 se convirtió en emperador alemán con el nombre de Carlos V. El tipo heredó un territorio enorme, heredó España, heredó las Indias, el sur de Italia, Austria, Alemania, Países Bajos y Borgoña. Tremenda herencia, conocida como la cuádruple herencia. Y con esta cuádruple herencia comenzó la hegemonía española en Occidente. Lo que más quería este rey era unir sus territorios tan amplios bajo un solo gobierno. Quería crear la monarquía universal, el imperio cristiano universal. Ese era su gran proyecto. Pero no pudo crearlo por la oposición de diversas fuerzas políticas. Durante su gobierno se conquistó el imperio inca, se conquistó el imperio azteca. Durante su gobierno, Lutero inició su reforma en Alemania, como hemos visto hace un rato, pero Carlos, cansado de guerras y de conflictos, decidió renunciar, abdicar, y el poder lo tomó su hijo, Felipe II. Felipe heredó los territorios de Carlos y los de su mamá. ¿Y quién era su mamá? Isabel de Portugal. Así que el tipo gobernaba España y Portugal al mismo tiempo, heredando los territorios de ambas monarquías, uniendo los imperios coloniales más grandes del mundo. El tipo gobernaba América, Brasil, África, la India, o sea, es el primer monarca planetario de la historia, el primer monarca planetario. Felipe II derrotó a los turcos otomanos en el combate naval de Lepanto, la famosa batalla con la que los cristianos toman el control del Mediterráneo. En este combate naval participó el famoso literato Miguel de Cervantes, que quedó inutilizado de un brazo y fue llamado el Manco de Lepanto por ello. Luego intentó invadir Inglaterra con una flota de 130 navíos, la Armada Invencible. Lamentablemente su armada naufragó, producto de la defensa encarnizada de los ingleses y por culpa de las tempestades. Las tempestades y la resistencia inglesa hizo que estos 130 barcos naufraguen. El Perú llora por haber perdido el Huáscar en el combate de Angamos, alucina perder 130 barcos. Eso sí es traumático. Hijo mío, ese fue el imperio español. Ahora hablaré de la monarquía francesa. Hasta ahí todo está claro. Hasta ahí todo está claro, chicos. Nos faltan unos 10 minutos de clase y acabamos. Seguimos. La monarquía francesa será gobernada por el famoso Luis XIII. Luis XIII inició el absolutismo en Francia. Luis XIII sometió a los nobles, estableció un gobierno centralista y durante su gobierno Francia se metió a la guerra de los 30 años. Fue esta guerra la que hizo de Francia la primera potencia de Europa. En esta guerra los Borbones se enfrentan a los Habsburgos. Los Borbones vencen, someten a la dinastía Habsburgo y Francia se convierte en el poder hegemónico en Occidente. El hijo de Luis XIII fue Luis XIV. Durante su niñez, el gobierno cayó en su madre y en un ministro llamado el cardenal Mazarino. El cardenal Mazarino fue el ministro que buscó consolidar las políticas centralistas iniciadas en la época de Luis XIII. Debes saber que al morir Mazarino y al asumir el gobierno Luis XIV, él debía gobernar personalmente sin ministros por consejo de este cardenal. Luis, tú estás listo. Gobierna sin ministros. No permitas que los nobles tomen los asuntos de Estado. Su madre, Ana de Austria, ya había preparado un consejo de ministros, todos nobles. Y cuando Luis se presentó, los destituyó. Señores ministros, quedáis disueltos. Nada se aprobará sin mi consentimiento. Ni siquiera un boleto podrá circular sin que yo lo sepa. Y comenzó a destituirlos.
Los ministros le reclamaron, señor, ¿qué está haciendo? Nosotros somos el Estado. Y Luis le respondió, se equivocan, ministros, el Estado soy yo. El lema que consolida la monarquía absoluta y anuncia un gobierno sin ministros. Bueno, al final tuvo que nombrar un ministro porque él no era bueno en finanzas. Nombra como ministro de Economía a un burgués llamado Jean-Baptiste Colbert. Este hombre reformó las finanzas francesas, saneó las finanzas, llenó las arcas del Estado y estableció un modelo económico proteccionista, es decir, con fuerte intervención estatal, y un modelo monopólico. Colbert es uno de los grandes teóricos de la llamada doctrina mercantil. Colbert es un representante del mercantilismo. Es el padre del mercantilismo francés. Con esa rica platita, Luis inició muchas guerras y construyó un palacio esplendoroso llamado el Palacio de Versalles, con más de 700 habitaciones, jardines gigantescos, hoy declarado Patrimonio de la Humanidad. Y el Palacio de Versalles está decorado con el estilo barroco. Es la época del barroco, un estilo caracterizado por el exceso de ornato, el gusto por lo lujoso, el gusto por lo monumental. El barroco es el estilo de arte impulsado por el Estado para hablar de la grandeza de la monarquía. Muy bien, hijo mío, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Ya está. Ahora vamos a desarrollar tu separata para irnos tranquilos y felices. A ver, vamos a desarrollar tu separata. A ver, compartimos, ¿eh? Miren aquí. Edad moderna. En la Edad Moderna se produjo una serie de cambios políticos, económicos y sociales, religiosos y culturales. Él fue un movimiento cultural, el Renacimiento, eso se ha regalado, originado en Italia. Se inspiró en el retorno a la cultura clásica. Bueno, esa es una pregunta a nivel pollito, para chiquitos que están empezando. Dos, la reforma protestante, uno es beso, ¿ah? Uno beso. Dos, la reforma protestante se desarrolló en la Europa del siglo XVI. No solo tuvo características religiosas, sino también una serie de implicancias políticas, bélicas, económicas y culturales. Señala el verdadero o falso de los siguientes enunciados. Dice, después de la larga guerra interna, la guerra de religión, el emperador Carlos V estableció que cada príncipe elector mantenía su soberanía política y religiosa. Sí estableció la tolerancia religiosa, donde cada noble va a decidir la fe de su propio Estado. La paz de Augsburgo se llamó eso. Sí lo conté. Verdadero. Para Calvino, aquellos individuos que poseían una fe intensa eran austeros, tenían éxitos en los negocios y estaban predestinados a la salvación. Claro, lo que te conté, la salvación mercantil, la salvación en base a la prosperidad económica. Con el acta de supremacía nació la Iglesia Anglicana y sus seguidores fueron conocidos como puritanos. No, el acta de supremacía sí dio origen a la Iglesia Anglicana, pero los puritanos son los calvinistas. Eso no es correcto. Ya está. La venta de indulgencias como por parte de la Iglesia Católica se estableció para financiar la implementación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. No, la venta de indulgencias de la Reforma se impulsó para construir la cúpula de la Basílica de San Pedro. Acá la clave también es beso. La clave también es beso. Ya está. Sigamos. 3.
El Concilio de Trento fue convocado por el Papa Pablo III para hacer reformas internas en la Iglesia, para establecer una pastoral, una prédica más rígida y frenar el avance protestante. Para ello se adoptaron varias medidas, entre las que podemos aceptar. A ver, la eliminación del celibato, no, los sacerdotes siguen siendo célibes. La traducción de la Biblia a idiomas locales, no, la Iglesia no permitió esto. Aprobar la libre interpretación, tampoco. O sea, todo esto es falso. La represión de las herejías, claro, esto sí, por la Santa Inquisición. Aquí la clave es dedo. Bueno, por el Tribunal del Santo Oficio. Dedo. Clave dedo. 4. Debido al bloqueo de las rutas comerciales a Oriente por los turcos otomanos, lo cual impulsó los viajes de exploración, una de las consecuencias económicas de los descubrimientos geográficos y a la expansión territorial del siglo XV y XVII fue el enriquecimiento de España, gracias a que, a ver, España, ¿por qué se enriqueció? Metales, extracción de metales, plata y el monopolio comercial con sus colonias. La clave sería casa. La imposición del monopolio comercial. Muy bien, 4 casa. Ya está. Y 5, dice allí. En el siguiente fragmento, indique qué principios del absolutismo político se reflejan. Todo poder, toda autoridad reside en la mano del rey. Eso es centralismo. Y no puede haber reino otro que los que él establece. Todo lo que se encuentra en la extensión de nuestros estados, de cualquier naturaleza que sea, nos pertenece. Bueno, hasta ahí es el centralismo. La voluntad de Dios es la que cualquiera que haya nacido súbito obedezca ciegamente. Eso es providencialismo. Es preciso ponerse de acuerdo, por muy nefasto que pueda ser un príncipe. La rebelión de sus súbditos es siempre criminal, criminal. ¿Cuál sería la clave? Bueno, liberalismo no, imperialismo tampoco. Todo esto lo sacamos, y acá está la clave. Regalismo, centralismo y providencialismo. Rey cabeza del clero, rey concentra el poder, rey gobierna por derecho divino. 5, clave, beso. Ya está. Chicos, con eso hemos terminado nuestra solución de claves. Nos quedan 5 minutazos para cualquier pregunta. Pregunten lo que sea, ¿eh? De cualquier tema. HP, HU, política interna, fútbol. Las fijas, dice Linor. Las fijas, dice Linor. A ver, amigo Linor, algo que siempre ha venido en exámenes. Siempre te viene una de Roma. Siempre te viene una de Roma, por tradición. ¿Y qué es lo que más viene de Roma? O vienen guerras púnicas o vienen guerras civiles. Básicamente, la segunda y la tercera guerra civil, los triunviratos. Repasar esa. A ver, siempre que van a preguntar de la semana 4, viene la de Chavín. Siempre viene una de Chavín. Profe, ¿cuáles son las causas de la guerra de España con Inglaterra? Pero ¿cuál guerra, hijo? Porque España e Inglaterra se van a pelear a cada rato. Van a tener conflictos constantes. Pero, a ver, por ejemplo, si te refieres a la intervención de Inglaterra, allá, perfecto. La causa de la guerra entre España e Inglaterra fue de que la reina Isabel la Virgen promovió la independencia de los Países Bajos, porque los Países Bajos formaban parte de España, 1, y 2, esta reina promovió ataques con sus piratas y corsarios a las embarcaciones españolas que provenían cargadas de plata de América. Entonces, promover la separación de los Países Bajos del Imperio Español y el ataque con corsarios a los navíos españoles son los factores de este conflicto. Además
de los temas personales entre Felipe e Isabel. Felipe solicitó la mano a Isabel de Tudor y ésta lo rechazó con su famosa frase: soy soltera y hago lo que quiera. Uh-huh. Listo, esas son las causas, hijo mío. Pero al final Felipe, con su armada invencible, no pudo derrotar a Isabel. Ya te conté que la resistencia inglesa fue enorme en el Canal de la Mancha y los navíos españoles van a ser devastados por las tempestades. El naufragio de la Armada Invencible. Ya está. Gracias por la pregunta, Germán. ¿Quién por ahí se lanza con otra pregunta o algún comentario? ¿Quién por ahí se lanza con otra pregunta? De este o cualquier otro tema, ¿eh? Total, ya acabamos la clase, resolvimos las preguntas, es el momento de las dudas. Y si tienes algunas dudas y no quieres decirla porque eres muy chupado, existe el multichat. Recuerda, multichat, poderosa herramienta de la PRE para que puedas resolver tus dudas que aparecen ya en el momento que estás marcando tus claves. Ricardo, la cerámica Chavín se caracteriza siempre por utilizar lo que llamamos haz estribo. Qué feo me salió mi haz estribo, pero este es el haz estribo. Ahora sí, ya espérate. Qué difícil es con el mouse. Este es el haz estribo, es el haz característica de Chavín, y esta es el asa puente característica de Paracas y de Nazca. Pero ¿qué viene de Chavín? Lo que más viene es gobierno, la teocracia, el poder de sus oráculos, la predicción de ciclos climáticos. Eso es lo que más viene. ¿Ya? Ah, le estaba diciendo las fijas, ¿no? Otra que viene mucho, siempre viene, hijo mío, o edad de bronce, o edad de bronce, o neolítico. Vienen a cada rato, o edad de bronce, o neolítico. Aprender las características de cada periodo. En historia del Perú, periodo lítico, periodo arcaico, periodo formativo, cada quien tiene características diversas y hay que aprender a diferenciarlas, sobre todo las economías, los modelos políticos y de organización social, bandas, aldeas, centros ceremoniales, economía depredatoria, horticultura, agricultura intensiva. Todo eso tienen que aprender a diferenciar, por favor. Siempre no está de más repasar sobre Caral. Caral, Dios mío, Caral, a cada rato bien. Ya está, pues. Listo. ¿Qué culturas vienen del intermedio tardío? Chimú y Chincha. De Chincha viene cada rato el tema del comercio triangular. Ya, por favor. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más por ahí? ¿Qué viene de Chimú? Suelen preguntar acerca de Chan Chan, suelen preguntar acerca de los huachaques, sus famosos pozos rectangulares hundidos para captar el agua del subsuelo. Suelen preguntar sobre Michancaman, el último rey Chimú, y suelen preguntar por las características de su estado, estado centralista, expansivo, multiétnico. Sobre todo eso, amigo Linor. Ya está. Listo. ¿Quién más? Otra preguntita. Ya son 1:04, nos falta un minutito y nos vamos todos. Ya, la gente se retira. Muy bien, chicos. Entonces, gracias por su atención.
Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Suerte para su examen. Amor y paz. Utilizar el multichat. Mucho multichat. Cuídense mucho.